¿Qué pasó efectivamente tu mirada sobre este presupuesto que debía hoy aprobar el Senado y que no ocurrió? Bueno, a ver, la explicación oficial es que hay algunas planillas que por un problema técnico del Ministerio de Hacienda no llegaron en tiempo, mejor dicho, en forma, al sistema de gestión de diputados y entonces se votó el presupuesto sin esas planillas y ahora hay que corregirlo. Pero es como un tema, como una desprolijidad más, si quieren, en el proceso presupuestario. Bien, esta es la versión oficial. La versión no oficial, ¿tu propia mirada? No, yo creo que eso es lo que debe haber pasado. Ahora, es una mancha más en el proceso presupuestario que tuvo muchas cuestiones de índole diferente y que lamentablemente en el contexto de desconfianza mutua por la falta de trabajo en conjunto, entre otras cosas por la virtualidad que nos obliga hablar a través de un Zoom de manera pública, y entonces nadie se anima a contradecir a los propios, y hasta por la urgencia con la que es tratado todo, la verdad es que genera dudas permanentemente. De hecho, estamos pidiendo todavía en este momento en el Senado que se nos lean, que se nos digan específicamente cuáles son las planillas que van a incorporar, porque de acuerdo a la característica del trámite legislativo, lo que estamos haciendo es modificar una ley. Y la verdad que en principio se podría modificar en cualquier dirección. Entonces, si solamente van a corregir las planillas que quedaron omitidas en la sanción de diputados, nos deberían leer esas mismas planillas, que es lo que estamos pidiendo. Pero estamos trabajando, como te decía antes, todo esto es producto, lamentablemente, aún en el contexto de pandémico y del impacto que lo escuchaba antes a Andrés, que va a tener todo esto en la economía argentina, que es monumental, deberíamos poder trabajar de otra manera, tanto en términos de confianzas construidas como de procesos. ¿Cuál es tu mirada sobre esta denuncia o esto que se hizo público sobre estas variaciones de alícuotas, sobre seguro automotor 0,5, 1,5, impuesto al cheque para organismos estatales lo bajan? ¿Todo esto la oposición sabía que se estaba llevando adelante? Son cajas, digo, esta del 0,5, son 1.500 millones de pesos redireccionados. ¿Se sabía, no se sabía? A ver, lo primero que te digo es que esa no es la manera de tratar un presupuesto, porque todo cambio tributario, todo cambio de alícuotas, toda acción específica o iniciativa específica se tienen que discutir aparte y se tienen que discutir con la rigurosidad que hace falta. No es el presupuesto una caja en la que vamos metiendo un montón de cosas y que después no se sabe bien qué dice, porque el presupuesto es un ordenador fundamental de la vida económica de un país. Te dice cuánto vas a gastar, en qué rubros los vas a gastar, te dice cómo vas a financiar ese gasto. Es con impuestos que afectan a los sectores productivos y a los ciudadanos. Si es con deuda, que lo que hace es sacar la posibilidad de que el sector privado consiga crédito a tasas más baratas. Si es con emisión, que después te genera inflación. Entonces, lo primero que te digo es que todas esas cosas yo pienso que son irrazonables, y ahora si querés elaboro sobre algunas, pero si inclusive su razonabilidad cabe discutirlas de otra manera, no entre gallos y medianoches metidas en 2 reuniones virtuales que se sancionan, porque otra vez desordenan de manera muy pero muy grande algo que se supone que nos tiene que brindar un norte hacia dónde vamos a avanzar. Es el norte que el ministro dice que es tranquilizar la economía, que es un puente hacia eliminar inconsistencias de manera más definitiva. Bueno, cuando vos metés un montón de cosas sin saber cómo lo vas a financiar y sin saber el impacto que tienen, o si hacen el presupuesto menos transparente y la acción económica menos transparente, no estás generando eso. Martín, de hecho, por estas ejemplo, cosas que se fueron agregando, ¿cuánta plata más era? Mira, en principio ya la Oficina de Presupuesto del Congreso, no lo digo yo, dice que se agregaron 264.000 millones de pesos adicionales entre lo que mandó el Ministerio de Economía y lo que sancionó diputados. Pero además de eso, hay 3 artículos que agregan, no sabemos bien exactamente cuánto, pero alrededor de otros 1.300 millones de dólares, porque son 3 artículos que dicen que básicamente vamos a pagar por el plan gas. Y además de una manera bastante particular, que genera otros inconvenientes. Si sumás las 2 cosas, son 400.000 millones de pesos. Ahí está el número que damos al principio del programa. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que dice el presupuesto? No dice ni cómo lo vas a financiar, no dice, mira, vamos a bajar este otro gasto, vamos a subir este impuesto.
Lo único que dice es que el jefe de gabinete reasignará las partidas correspondientes. Es mucha plata, 400.000 millones de pesos, como para que el jefe de gabinete reasigne partidas. Entonces, lo que cabe pensar es que muchas de esas cosas que se incluyen o son prenda de negociación, pero después no se hacen efectivas, entonces no se sabe ni para qué las discutimos, o creemos que el jefe de gabinete tiene la capacidad de reasignar una parte monumental del presupuesto para acomodar estas cuestiones. Entonces, la verdad, otra vez visto desde el proceso entero presupuestario, es un mal proceso presupuestario y no brinda tranquilidad este tipo de proceso presupuestario. Después, por otro lado, ustedes mencionaban que va a haber un ajuste. Sí, hay un ajuste de índole diversa en varios ámbitos y además hay otras cosas que el presupuesto no incorporó. Ustedes hablaban de la movilidad previsional. Bueno, el presupuesto no incorporó explícitamente cuál va a ser la movilidad previsional. Lo sacamos implícitamente por el aumento que tienen las partidas y eso te dice que es 25%. ¿Sí? Ahora, yo aplico la fórmula que dio a conocer ANSES. Y si doy 0 en diciembre, me da 27% el año que viene. Si doy 8% de aumento en diciembre, me da 36% el año que viene. Eso es un agujero de más o menos medio punto del producto. Entonces, o no incorporamos ese medio punto del producto o estamos diciendo que va a haber retracción de las jubilaciones e inclusive menos gente jubilándose de lo que debería estar jubilándose, porque el cálculo de cuánta más gente es más o menos la cuarta parte del crecimiento vegetativo que hay en materia de jubilaciones y pensiones. Entonces, otra vez, hay muchos agujeros. Vamos a cosas, yo te dije recién, hay muchas cosas que se van a ajustar, otras que no se ajustan. El gasto tributario en la Argentina. ¿Qué es el gasto tributario? Tratamiento de impuestos distintos para algún sector. Ejemplo, cuando hablamos de los jueces que no pagan ganancias o los funcionarios del Poder Judicial que no pagan ganancias. Eso es mucha plata. Eso... Más, por ejemplo, hay abusos de las exenciones que tienen cooperativas, abusos que entidades financieras hacen de esa exención que tienen. Esas dos cosas en conjunto son, por ejemplo, el 70% de la política, de los programas de política alimentaria. Martín, o cosas que no se ajustan. Estas diferencias que hay entre lo que se creía que iba a hacer el presupuesto y estos 400.000 millones de pesos que vos mencionás. Yo acabo de aterrizar. Yo vengo de otro planeta y te pregunto a vos, que sos terrícola y de Argentina, ¿esto así es siempre así, es normal o ustedes a esto lo llaman un escándalo? No, la verdad es que teniendo en cuenta mira, los procesos presupuestarios en un país muy volátil son complejos, pero hay procesos presupuestarios que son más rigurosos, por ejemplo, por lo menos a la hora de construir el presupuesto. Y me parece que en este caso hemos retrocedido en esa materia. Se dan de baja cosas que son importantes, por ejemplo, limitación de contratar nuevos empleados públicos, límites al aumento de déficit y al aumento de gasto. Hay cosas del nuevo proceso presupuestario que en mi opinión generan intranquilidad, de la misma manera que en general vos tenés que hacer lo que se llama análisis de riesgo. El presupuesto dice que la inflación va a ser 29, pero ¿qué pasa si es más? Bueno, no está analizado. El tipo de cambio va a ser 102. ¿Qué pasa si es más? Porque el mercado cree que las dos cosas van a ser sustancialmente más altas. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con la recaudación? ¿Qué te pasa con los gastos? ¿Cómo lo ajustás? ¿Qué pasa si las expectativas que genera el gobierno con respecto a tener la vacuna y la normalidad el año que viene no se plasman y tenés que seguir gastando en pandemia? ¿De dónde va a salir eso? Bueno, todas esas cosas no están contempladas. Pero mientras hay un ajuste importante, ya sea explícito o implícito, porque, como te decía, hay rubros que no están incorporados, la movilidad jubilatoria, mayor cantidad de jubilados y pensionados, el millón de chicos que se anunció que van a recibir AUH adicionalmente a los que ya están, mientras todo eso no está incorporado, y entonces en algún lugar vas a tener que hacer ajuste, lo que se ve es que en otros ámbitos no lo hay. Otro ejemplo donde no hay ese ajuste es en las empresas públicas. Pensemos que todas las empresas, sean micro, pyme, mediana, grandes en la Argentina, los dueños, los accionistas y sus empleados han tenido que hacer esfuerzos monumentales por adecuarse a las circunstancias actuales. Entonces yo no me voy a meter ahora, a pesar de que en algún momento el Congreso debería hacerlo, en cuáles empresas, sí, no, cuántos empleados, por qué, cuánto gastan, pero estamos financiando 350.000 millones de déficit de distintas empresas del sector público.
La pregunta es, ¿esas empresas hicieron un esfuerzo similar al que hizo el sector privado para readecuarse o no? Solamente piden más plata. Yacimientos carboníferos de Río Turbio, 9.400 millones de pesos. La pregunta es, ¿queremos seguir gastando en eso? ¿Hay que hacer alguna adecuación? ¿Esas empresas traen un plan al Congreso? Y dicen, bueno, así vamos a adecuarnos a la coyuntura y al mediano y largo plazo nuevo de la Argentina. Yacimiento lleva 5.000 millones de dólares gastados en 20 años. Que además no está de la misma manera carbón. puedo decirte... Además no está, y además no va está a contramano a contramano de lo que el mundo declama, y Argentina también, que debería ser energías limpias. La política en materia de producción energética. Lo mismo pasa con el correo. ¿Sí? Digo, el correo también tiene un déficit muy grande y últimamente vimos que el correo está tratando de competir en el comercio electrónico, inclusive subsidiando el costo del envío. A veces hay gente que está haciendo la prueba, pide algo que cuesta menos que el costo del envío y el correo te lo manda. Entonces yo no estoy diciendo si eso está, si las empresas esas están bien o están mal. Lo que sí es necesario es que en un contexto en donde la sociedad está haciendo un ajuste muy grande, esas empresas se comprometan también con mandar un plan de cómo, hacia dónde caminan estructuralmente. Y que nosotros podamos evaluar ese plan. Entonces, estas son las cosas que debería contemplar un presupuesto en serio para tranquilizar la Argentina, porque no es solamente este año de pandemia, que ya lo dijo Andrés, que la caída de la economía superó a la del 2002. Argentina en el último medio siglo está en el podio de los 3 países que menos crecieron, está en el podio de los 3 países que más recesiones tuvieron. Y con la pandemia, esto sin la pandemia, y con la pandemia vamos a tener el PBI por habitante del año 73, pero peor distribuido, con 10 veces más pobreza. Entonces, ¿no amerita una discusión más profunda del rumbo al que queremos caminar todos juntos? Pablo. Martín, buenas noches. En este momento, diputados, y está comunicando que el martes se convoca una sesión especial para votar el impuesto a las grandes fortunas. Este es el impuesto a la riqueza que la autoría es de Máximo Kirchner y de Carlos Heller. ¿Cuál es tu opinión sobre este impuesto que el martes diputados va a tratar de aprobar? Mira, primero déjame decirte una cosa. Hace rato, de hecho hace 2 meses y medio que tiene dictamen, si mal no recuerdo, el impuesto. Sí, sí. Y sin embargo no lo incorporaron en el presupuesto. ¿No? De la misma manera que cuando la movilidad misma, en mayo se constituyó la comisión. Tuvieron un montón de tiempo para trabajar en una fórmula y además meterla en el presupuesto. No se hizo. Ahora, con respecto a tu pregunta específica, mi opinión es la siguiente. Nosotros estamos pidiendo todo el tiempo mayores esfuerzos. Y de hecho, a mí me parece bien exigir solidaridad. ¿Sí? Está bárbaro. Ahora, ¿solidaridad para qué? Entonces, si le vamos a pedir a un sector que haga esfuerzo, la verdad es que nosotros tenemos que hacer el mismo esfuerzo desde la política y lo presupuestario, desde gastos que no deberían tener lugar. Entonces, lo primero es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la política? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo los estados para poder funcionar de manera mejor sin tener tanta carga tributaria para todos los ciudadanos? Y a partir de eso, entonces sí poder exigirle un esfuerzo al otro. Pero estar pidiendo permanentemente más esfuerzo sin saber otra vez cuál es la dirección en la que caminamos todos juntos es un poco inconsistente. Y después tengo algunas diferencias técnicas específicas que si querés las podemos elaborar, pero me parece lo fundamental es, yo conozco mucha gente que seguramente el impuesto a las grandes fortunas lo va a alcanzar. Si vieran que estamos todos como sociedad caminando conjuntamente, que todos vamos a hacer un esfuerzo, que aquellos que más tienen, más esfuerzo hacen, pero que todos hacen un esfuerzo, en particular en materia de la política, redimensionando un montón de gastos que se pueden redimensionar, como mencionaba, muchos lo harían contentos. Ahora, ese no es el caso, no estamos caminando todos juntos hacia un lugar. De hecho, al principio, ahora el gobierno está haciendo un esfuerzo, pero al principio criticó a empresarios y se abrazaba con Moyano. Entonces, esa no es una convocatoria colectiva a caminar hacia otro lugar y compartir esfuerzos. Me parece que eso está faltando. Está faltando en la visión del proyecto, están faltando, me parece, elementos técnicos también en ese proyecto. Te doy un ejemplo, si alguien que de buena fe hace mucho compró títulos argentinos, no solamente tuvo un mal año el año pasado, no solamente tuvo un mal año este año, sino que lo reestructuraste y ahora
si es una de las grandes fortunas, le pedís un esfuerzo adicional. Ni siquiera le permitís que use los títulos públicos para pagar parte de ese esfuerzo. El capital que va a necesitar Argentina para crecer mañana también está en esos lugares. La pregunta es, ¿este esfuerzo adicional no es a cuenta de nada? ¿No te van a permitir invertir? Bueno, hay un montón de temas técnicos que me parece que no están abordados, y no están abordados porque no está la discusión de hacia dónde se quiere caminar colectivamente. Hay un académico canadiense que enseñaba en Estados Unidos y que después fue candidato de su partido en Canadá, que decía que la política es el arte de imaginarnos todos juntos mejores. Todos juntos y mejores. Y que obviamente que para eso hace falta que cada uno ponga una parte. Pero no existe todavía esa convocatoria. Es lamentable, pero no existe. Y seguimos discutiendo de manera muy partisana, de manera muy agrietada, en lugar de ver cuáles son los inconvenientes. Está claro, a veces, miren, está claro, a veces que nosotros marcamos cosas que el propio oficialismo sabe que están mal. Y por ahí no lo quiere reconocer públicamente, pero lo marcamos y lo marcamos de buena fe. Me parece que en este proceso presupuestario muchas cosas, y si quieren el ejemplo, por más que sea menor, anecdótico, técnico, es esto que pasó con las planillas. Bueno, pero hay planillas que se votaron que no están. Déjame volver ahí, que es un poco la definición de esto. En función de todo lo conversado, de todas las observaciones, de todas las irregularidades, el Senado, aún así, votaría, digamos, la mayoría en el Senado, ¿igual lo va a votar este presupuesto afirmativamente o lo devuelve a diputados para que lo vote tal cual está, o va a intentar reformarlo o lo objeta? Me paso en limpio. ¿Es simplemente una cuestión administrativa y una vez corregido el tema planillas, sale con fritas o va a haber una reflexión y una modificación? A ver, para mí es una gran oportunidad perdida, porque dado que ocurrió esto, ¿sí?, podríamos muchas de estas cuestiones que acabo de abordar, trabajarlas más en profundidad y tomarnos 1, 2, 3 semanas más. No hay apuro, ¿sí? Está la misión del fondo, pero es preferible un buen presupuesto que aborde estas cuestiones a que mañana, además, porque el ministro lo está diciendo, lo está haciendo trascender el Ministerio de Economía, que van a acordar otras cosas con el fondo, inclusive probablemente un déficit más bajo. Entonces, ¿por qué no nos podemos tomar el tiempo de abordar esto mejor? ¿Por qué no podemos meter la reforma tributaria que se supone que ya han trabajado? ¿Por qué no podemos meter la movilidad, que ya nos acaban de decir cuál es la fórmula que quieren sancionar? ¿Por qué no podemos meter el ingreso a las grandes fortunas? ¿Por qué no podemos hacer un presupuesto como corresponde? ¿Qué es lo que me parece que va a pasar en breve? Sí. En lugar de hacer eso, tomarnos más tiempo y hacer correcciones e inclusive limpiar de algunas de esas cosas que vos mencionaste al principio y devolverlo a diputados, lo que aparentemente se va a hacer es solamente corregir el problema de las planillas que faltan y mandarlo a diputados para que esas planillas estén incluidas. Porque si no, esas planillas están en una suerte de limbo jurídico. No se aprobaron en diputados, pero el Ministerio de Hacienda quería que estuviera. Entonces, hoy, si lo sancionamos, esas planillas no están legalmente. Entonces, ahí ese limbo jurídico es el que quieren corregir. Yo creo que había posibilidades de corregir mucho más profundamente otras cuestiones. Te doy un ejemplo de, vos mencionabas el resto de los impuestos que se subieron, exenciones, etcétera. Yo lo que estoy diciendo es que las empresas públicas, sobre todo en este contexto, tienen un doble deber. Tienen que brindar un buen servicio, ¿sí?, pero además tienen que hacer un esfuerzo similar al que está haciendo el sector privado para brindar ese servicio y no pensar en que el contribuyente tiene que aliviarles o resolverles todos sus problemas desde el punto de vista de cómo financian su actividad adicional a lo que recaudan desde el punto de vista de su actividad comercial. Ahora, muchas de las exenciones que vos mencionaste al principio lo que hacen es hacer más opaco lo que pasa en las empresas públicas. Porque si yo te digo, bueno, ahora vos no pagás impuesto a débitos y créditos, tenés exenciones en los aranceles, etcétera, tu gasto es menor. Claro. Pero lo único que hiciste es, tu gasto es menor y entonces la recaudación del gobierno nacional también es menor. Entonces, lo que hiciste fue ocultar que vos tenés un déficit más grande. Entonces, estamos caminando muchas de estas cosas en sentido contrario. Y otra vez, yo no quiero ser ni dramático, me parece que es una enorme oportunidad perdida, no es el acabose, no es... Pero realmente en este contexto que describían ustedes antes, de la caída del PBI, lo que yo les adiciono de hace cuánto que viene la Argentina sufriendo, tener 10 veces más pobreza que hace 45 años,
que la pandemia y la cuarentena te trastocan, que hay sectores que no pueden volver, que hay sectores que van a volver pero con otros actores, porque los actores que están hoy probablemente estén quebrados o con muchos problemas, que hay, digo yo, asintomáticos en la economía igual que hay en materia sanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque vos mantuviste con el IFE, con la ATP, particularmente con la asistencia, con postergar pagos de cuotas de distintas cosas, de servicios públicos, de créditos, de impuestos. Vos estás manteniendo con un respirador a una parte de la economía y está perfecto, pero quizá una parte de la economía no sabe que su proveedor ya no le va a vender o que su cliente no está. Está clarísimo, Entonces, Martín. todavía esos problemas están esto, latentes. Digo, aún así... Y con todo esto nos perdemos la oportunidad de trabajar distinto, ese es mi punto. No es que si se sanciona este presupuesto, nos perdemos la oportunidad de trabajar distinto. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta las fragilidades que tiene la economía argentina, que las vivimos muchas veces y que terminan en crisis muy, muy grandes, que son tan grandes que tienen nombre como los huracanes en el Caribe, y que lo que terminan haciendo es rompiendo el tejido social y productivo. Entonces, para evitar eso, es necesaria una discusión un poco más rigurosa. Los presupuestos muchas veces se piensan y después quedan desactualizados o son diferentes porque la economía argentina es muy volátil. Pero también esa volatilidad de la economía argentina está dada porque discutimos mal los presupuestos.